amigos, buenos días. Gracias por permanecer aquí en su programa habitual, Las Mañanas del 56. Sigue comentario el caso de la joven el caso de la Altagracia y güey, en el municipio La Otra Banda, el profesor que según el INACI entonces violó a la joven Esmeralda. Y aquí hay que brindar atención porque se han dado diferentes versiones de este caso desde el inicio y al final los análisis hechos por el Instituto de Ciencia Forense, entonces al final todas esas versiones dadas anteriormente coinciden muy poco. Se había recogido la versión del padre que decía que la niña fue a la playa con dos amigas, el profesor, y que de regreso le dieron un termo con una bebida y que se le habían suministrado alguna pastilla y se habló incluso de que estaba embarazada y era que para producir un aborto. Sin embargo, ya el análisis, vuelvo y reitero, que dice la causa de muerte de la niña descarta lo que es el embarazo y descarta también que era un aborto, por ende. Y dice el informe que es con la niña de 16 años que estaba estudiando en un politécnico del municipio de La Otra Banda. Se dice entonces que ella fue sometida a acceso violento. Entonces esto contrasta totalmente con la versión que ofrecen los padres. De momento el Ministerio Público está pidiendo 1 año de prisión preventiva para el profesor John Kelly, pero además para el primo de él se ha agregado otra persona que es su primo y además una de las compañeras que andaba con ella. Esto es uno de los tantos casos que suceden a diario y que este se ha hecho notorio porque resultó que la joven involucrada falleció, se desangró y falleció. Pero casos como estos suceden a diario en toda la geografía del territorio nacional, pero no trascienden. Y aquí es la alarma que quiero llevar, que hay poca supervisión de los padres, pero además de los centros académicos donde estudian los niños. Yo supongo que en ese centro, en ese politécnico, debe haber todo un protocolo. Como es un politécnico, deben de haber psicólogos, porque evidentemente esta niña de 16 años, ese no fue la primera vez que tuvo quizá ese comportamiento. Y lo que me supone a mí, y es un asunto de especulación, es que hasta cierto punto los padres conocían algún tipo de relación, aunque no sea relacionada con la misma persona. ¿Por qué? Porque si una niña, en mi caso,
de 16 años se va con una amiguita para la playa en hora de la noche con el profesor que estudia, inmediatamente eso le dice algo. Hay un protocolo en términos de un estudiante y un profesor de mantener un distanciamiento y que sus relaciones solamente sea educativa. Esa confianza entre un alumno y un profesor no se estila, ni siquiera en curso diferente. O sea, ni siquiera que el profesor esté en el centro y no le dé clase, pero pertenece al centro. Entonces, la relación entre un profesor y un estudiante debe ser meramente educativa. Pero es de entenderse de manera lógica que cuando usted utiliza la noche, utiliza la playa, entonces eso no tiene que ver nada de educación. Usted deja al margen la familia de la joven. Entonces aquí, sin querer dañar, lo que hay que analizar varios puntos, porque lo que creo es que hechos como este deben reducirse a la mínima expresión. Vuelvo y reitero, no hay una vigilancia en los centros académicos y no hay una supervisión de los padres con el comportamiento. Todavía ella llegó del viaje, según él describe el padre, él la vio pálida, parece que no hay una confianza entre la hija y los padres, porque esa niña esa noche pasó por un trauma difícil que cualquier persona de esa edad no la iba a controlar, y a la primera persona con la que tuviera contacto iba a decirle el trauma que estaba teniendo, y no lo hizo, o supuestamente no lo hizo, porque la versión que dan los padres dice que la niña dijo que no pasaba nada, se acostó y al otro día en la madrugada apareció desangrada. Pero además el grupo que andaba con ella todavía preguntó, según la versión que describe, y le dijeron que no era normal que una joven que tuviera relación tuviera ese tipo de sangrado con coágulos, que la llevaran inmediatamente al médico. Pero habían 3 personas más adicional a ella y ninguna pudo influir para que ella fuera llevada a un centro médico. Quizá hoy tuviéramos la niña y no estuviera muerta, aunque lamentábamos el caso de violación, pero ella, la vida se le había salvado. Pero no fue así. Entonces creo que el Ministerio Público en este caso debe seguir las indagaciones, porque creo que hay complicidad de mucho más personas. Según se dice, el profesor era de matemáticas, pero también lo utilizaban como profesor de deporte en el centro. Y eso también implica una limitación, porque no se estila que un profesor de matemáticas entonces tenga que fungir como profesor de educación física en ese mismo centro. Porque según cuenta el mismo director del centro, es porque no hay profesor de educación física nombrado, y como él practicaba ciclismo, entonces él aprovechó una hora libre que el profesor tenía y lo puso a dar educación física. O sea que ahí hay otra debilidad, que es lo referente a la parte del Ministerio de Educación, porque en un centro de esa naturaleza
se supone que debía haber un profesor de educación física, debe haber un profesor de educación física nombrado, porque la educación física es vital igual que cualquier materia. No sé por qué a veces los directores y encargados de distrito educativo no le dan tanta importancia, pero un profesor de educación física es lo mismo que un profesor de matemáticas, de ciencias naturales, lo mismo, porque la educación física es fundamental en el desarrollo de un niño, física y mentalmente. Pero, vuelvo y reitero, debe irse más allá de la investigación. Creo que hay más implicados. En la medida que sigan indagando, hay más implicados. Y cuando viene a ver si siguen investigando y es una especulación, ya que hacemos, hay personas relacionadas dentro de ese centro educativo con este tipo de comportamiento. Porque no creo que fue casual y que fuera la primera vez que sucediera. Son 3 del centro. Un primo de la persona, del profesor, también está involucrada. Parece que estaban acostumbrados a eso, pero en esta oportunidad, pues, al parecer se le fue las manos. Uno da pena decirlo, pero a veces los padres con los niños tienen un comportamiento muy parco. A veces los niños llegan de la escuela, se van, el papá ni se da cuenta y regresan y tampoco se dan cuenta. Ni saben quiénes son sus amiguitos, ni saben dónde estuvo, ni nada. Y a veces eso tiene que ver por la responsabilidad, porque en la medida que sus hijos hagan eso, usted no les pregunta, ellos tampoco les reclaman, ni le piden nada, ni están pendientes de nada, y ellos sencillamente están de su cuenta. Esta sociedad debe cambiar. Mire, por otro lado, el Colegio Dominicano de Economía ha hecho un análisis y ha dicho en rueda de prensa que la situación de Haití entonces desborda la situación económica que vive el país, porque prácticamente el hermano país de Haití se lleva gran parte del presupuesto nacional. Y eso no es una noticia nueva. Por acá nosotros hemos hablado en diferentes ocasiones de eso. El Colegio de Economía da datos puntuales que implican la forma en que se desangra el presupuesto nacional. Dice el Colegio de Economía de la República Dominicana, dice: la economía dominicana no soporta más la inmigración por los altos costos, lo que significa que más de 1 millón de habitantes viven en el país y más de 700 de ellos trabajan, quitándole y restándole mano de obra al país. Dice que la remesa que estos envían sobrepasa los 1.000 millones de dólares anuales. Dice que eso significa un alto costo que se va del presupuesto nacional una gran partida en proteger la frontera para evitar la inmigración haitiana, pero que además el presupuesto de educación hay un alto porcentaje que lo destina a
lo que tiene que ver con ciudadanos haitianos que están ilegales en el país. Y asimismo, dice con el Ministerio de Salud. Ustedes saben que no es un secreto para nadie que más de 10,000 millones de pesos anuales se gasta el presupuesto del Ministerio de Salud Pública en parturientas y atenciones médicas a ciudadanos haitianos que no están de forma regular, que están de manera ilegales aquí. Entonces ya no es un secreto para nadie que esta es una situación que se hace incontrolable. Las exportaciones totales en el 2022 ascendieron a unos 12.390.3 millones de dólares, siendo Haití uno de nuestros principales socios comerciales. Ustedes saben que el principal socio comercial de nosotros es los Estados Unidos y después Haití. Pero hay que ponerle ojo a eso. Ya lo hemos dicho en muchísimas ocasiones por acá. El gobierno debe crear el marco para que eso escape del presupuesto nacional que van destinados al hermano país de Haití, podrían ser aprovechados aquí. Cuando usted da algo que le sobra, entonces no tiene quizá mucha importancia, pero resulta que lo que consume el hermano país de Haití es algo que los dominicanos lo necesitamos aquí, porque aquí el problema de la salud no está resuelto, aquí el problema de la educación no está resuelto, aquí no tenemos cantidad de alimenticia suficiente, en muchísimos renglones tenemos que importar cosas. Entonces hay cosas aquí que no están resueltas, y si nosotros no tenemos alguna cosa resuelta, no vamos a dar de lo que nos hace falta. Obviamente nosotros tenemos una situación particular con el hermano país de Haití, que somos parte de una misma isla, hacemos frontera y hay una migración natural desde Haití hacia la República Dominicana por un asunto que tiene que ver con la economía y que tiene que ver con la inseguridad que hoy hay en ese hermano país. Es natural que la gente queriendo sobrevivir, no queriendo morirse de hambre, pero además cuidando su vida ante la inseguridad que hay allá, entonces se vea forzada a penetrar por nuestra frontera. Eso es un asunto natural, pero nosotros tenemos que hacer lo propio, porque esa es una situación que hay en otro país. Sin embargo, cada país define su ley migratoria, a la que tiene el derecho también nuestro país, la República Dominicana, a definir su política migratoria. Y si hay un escape del presupuesto nacional destinado, que está siendo absorbido por ese hermano país de Haití, entonces el gobierno debe evitarlo en mayor medida. Creo que el gobierno debe poner atención a eso. Vamos a dejar nuestro comentario hasta aquí. Manténgase en la programación. En breve venimos con una entrevista central. Estaremos hablando con el presidente de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Santo Domingo, el hermano profesor William Cabral. Sigan aquí en las mañanas del 56.